Pueden, hermanos, sentarse. Yo creo que allí pueden depositar su ofrenda. Creo que bien se puede, después de haber ofrendado, buscar en su Biblia, en el libro, la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos 1 y 4. Voy a dar tal vez unos 2 minutos para que lo busquen y lo encuentren. Pueden allí tener su dinerito y buscar en sus Biblias en el libro, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos 1 y 4. Sin amor, nada soy, nada soy, nada soy, nada soy, sin el amor. Si yo danzo igual que David, si yo danzo en danza judía. ¿Lo encontraron? Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Antes quiero decir que yo no soy experto en el tema sobre la familia, por varias razones. No he estudiado mucho sobre el tema. Segundo, pues soy padre de 2 niñas pequeñas. Hay personas que tienen más recorrido en cuanto a la vida familiar se refiere, pero yo creo que podemos complementar lo que voy a decir en esta mañana con lo que ustedes saben, así que ustedes tienen la libertad de juzgar este mensaje, tal vez no criticarlo, solo juzgarlo. Es decir, que le puede cuestionar algunas cosas, quitarle, ponerle lo que usted sabe, lo que usted considera correcto que se debe hacer, pero la intención de todo esto es tratar de vivir lo que dice su palabra. He decidido pues hace algunos domingos hablar sobre el mismo tema, más por preocupación. La preocupación que tenemos en nuestro tiempo. Hay crisis en las familias, más que una crisis económica, es una crisis mayor, no solo en la iglesia, sino fuera de ella, de manera que es una necesidad general. Puede servirnos a todos. A mí me sirve, me está sirviendo y estoy tratando también de hacer lo mismo que enseño aquí en estas enseñanzas que son sacadas de la misma palabra de Dios. Leemos Efesios capítulo 6 con la aclaración que la versión que tengo no es Reina Valera, entonces habrá alguna pequeña diferencia en cuanto a palabras se refiere. Los padres y los hijos es el tema que tiene esta Biblia. Dice así: hijos, obedezcan a sus padres, ustedes son de Cristo, y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento, que va acompañado de una promesa, es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, y así les irá bien y podrán vivir muchos años aquí en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Así lo describe esta versión que tengo. Se llama traducción en lenguaje actual. Voy a decir una mentira que puede ser verdad, o al menos que tiene algunas cosas que pueden llegar a ser verdad. Un hombre era cristiano y murió. Fue al cielo y estaba descansando. Y él sí estaba descansando en paz. No solo porque estaba con el Señor, sino porque se había separado de su esposa. Tiempo después también murió la esposa. Era cristiana y fue al cielo. Cuando llegó al cielo, miró a todos lados y vio que allí estaba su esposo. Muy alegre corrió a buscarlo, iba a abrazarlo y dice: amor, te encontré. Aquel esposo le dice: un momento, por favor.
La Biblia dice hasta que la muerte los separe. Así que allí nomás. Eran cristianos. Para ellos, la muerte había sido la solución a sus problemas. De hecho, la muerte resuelve muchos problemas. Y espero que no sean problemas familiares que va a resolver la muerte. Hay algunos problemas en la vida familiar que son inevitables. Eso va a suceder. Y más bien debemos estar preparados, al menos un poco, porque puede suceder. Pero hay algunos problemas en la familia que también pueden suceder. Y se debe hacer mucho esfuerzo, trabajo, para lograr, si fuera posible, que nunca suceda. Hay algunas cosas inevitables en la vida familiar y una de ellas es la muerte. Es inevitable, va a suceder algún momento. Algunas enfermedades pueden suceder. No estamos exentos de ellas. Nos cuidamos al máximo, pero pueden suceder. Y en este momento solo habrá que trabajar para enfrentar de la mejor manera, con una mente positiva, algunos problemas. Algunas limitaciones también pueden llegar a suceder. Han sucedido casos de personas económicamente estables y llegó un momento que hubo una crisis económica y había que enfrentar ese problema. Llegó la muerte y hay que enfrentar ese problema. Llegó una enfermedad y hay que enfrentar ese problema. Pero hay otras cosas que pueden suceder, pero que hay que hacer todo lo posible para que no sucedan. Por ejemplo, el divorcio, la infidelidad matrimonial o algunos otros pecados sexuales o etcétera. Hay más que pueden suceder y que se pueden evitar haciendo lo posible. El apóstol Pablo, en la carta que escribió a los hermanos de Éfeso, él les dice de que hay algunas responsabilidades que no solamente son de los padres, sino también de los hijos. Ambos tienen papeles importantes, son diferentes, pero cada uno de ellos tienen una función específica que desempeñar en el hogar, en la familia. Pero había que ver en este momento más, enfocarnos un poco en cuáles son las causas principales, no las causas, sino las que pueden ser algunas de las causas principales por las cuales a veces hay problemas en la familia. Como dije en un principio, no son las causas, pueden ser una de las causas. Usted escriba otras más que cree que también pueden suceder, y tal vez me puede decir a mí y a otro hermano, dice hay más, pero al menos tengo escrito solamente 5 causas principales para que hayan problemas en la familia. Pueden haber más o ojalá sean menos. Una de las causas que considero que pueden ser causantes de un problema en una familia parece curioso, pero a veces es así, una bendición. Las bendiciones casi siempre pensamos que son buenas, y de hecho no son malas, pero a veces traen problemas. ¿Cuántas personas han vivido bien en la familia, pero el nacimiento de los hijos les produjo problemas? ¿Cuántas personas han vivido bien en su relación familiar, pero cuando comenzaron a obtener algunos bienes materiales, entonces sí tienen problemas? Hay algunas personas que mientras eran pobres vivían bien, mientras tienen bienes materiales viven mal. Y alguien dirá, bueno, y en vez de vivir mejor, sí,
sería lógico pensarlo así, pero en la realidad a veces no es así. En algunas iglesias es posible que los líderes, inclusive nosotros los pastores, mientras la iglesia es pequeña, no tenemos muchos problemas. La iglesia crece, sí tenemos problemas, y a veces problemas serios, problemas grandes, problemas que nos llevan a un desastre. Veamos algún ejemplo en la Biblia, porque hay muchos. Las riquezas de Abraham. Abraham era un hombre que en un principio, es cierto, tenía bienes materiales. Cuando Dios lo llamó, no solamente le prometió bendición para su familia, sino que le ofreció abundancia de bienes materiales. Dios se lo prometió. Abraham tiene un sobrino, se llamaba Lot. Eran amigos, vivían juntos, andaban juntos, y sabemos que cuando Abraham sale de su tierra, de su parentela, lo siguen sus padres, y dice la Biblia, y su sobrino Lot también va con él. Comienza a crecer la familia de ambos, comienzan a crecer sus empleados, comienza también la abundancia de sus bienes materiales, y es allí donde hay un problema. Y hay un problema de discordia, y es un problema tal que lleva a tomar una decisión. ¿Qué dice la Biblia? Abraham y Lot se separan. Ustedes saben muy bien que una buena relación familiar, un buen tío, un buen sobrino, se han llevado bien, y después esa separación creo que no fue agradable. Puedo imaginarme en Abraham, un hombre triste, despidiendo a su sobrino Lot. Pero ¿qué le llevó a esa separación? La abundancia de tierra, la abundancia de ganado y la abundancia de empleados. Si no hubiese sido esa abundancia, tal vez no se hubieran separado. Pero dice la Biblia, se separaron. Eso es un ejemplo que encontramos en la Biblia. Hay otro ejemplo, Jacob y Raquel. Me equivoqué aquí, parece, pero bueno, Jacob, su hermano Esaú, viven bien, son hermanos, son amigos, son gemelos, y allí la cuestión anda bien. En cuanto a relación familiar se refiere, hay un pequeño problema, y es que su mamá ama más a Jacob, y el papá quiere un poquito más a Esaú, pero no se ha dado un gran problema. Pero el problema mayor viene, ¿saben cuándo? Cuando el padre Isaac decide dar una bendición. Cuando este hombre decide dar una bendición, entonces el conflicto empeoró. Por eso decía, muchas veces la causa principal para los problemas familiares es una bendición. Y cuando el padre decide dar la bendición, entonces allí sí se armó el problema. Y viene la mamá y arma la trampa allí, engañan al papá, le mintieron y le robaron la bendición. Y entonces Jacob y Esaú son enemigos, pero no de esos enemigos que nos hablan, enemigos de muerte. Dice la Biblia que este hombre Jacob juró, y él dijo: solo espero la muerte de mi padre y yo mataré a mi hermano Esaú. ¿Cuál es la causa? Una bendición. Sí, al revés. Gracias, hermano, por eso dije que no manejo muy bien esto, pero la ayuda de ustedes es importante. Pero hay un problema, hay una enemistad tan grande que Jacob salió huyendo más de 14 años sin ver a sus padres,
sin ver a su hermano. Murieron sus padres y no estuvo allí. Cuando se encontraron con su hermano, había pasado mucho tiempo, pero una bendición le llevó a una división. Cuando aumentan los bienes, hay que tener cuidado. Saben que muchas veces nosotros estamos bien, sin problemas, y estamos pidiendo al Señor, derrama tu bendición, derrama tu bendición. Había que pensarlo. ¿Cómo vamos a actuar si Dios derramara esa bendición? Hay iglesias que se han dividido solo cuando crecieron. Mientras nunca crecían, no se dividían. Y se ha dado, ustedes saben muy bien que se han dado en muchos lugares. Se dio el crecimiento, se dio la división. Aumentaron los bienes, aumentaron los problemas. Dice el libro de Proverbios, aumentan los bienes y aumentan los que la consumen. Derraman dones en la iglesia y a veces hay problemas. Surgen más ministerios y hay problemas. Encontrar empleo parece la solución para los problemas en la familia, pero muchas veces lo que produce son más tensiones en la familia. Fíjense que ustedes saben que se ha dado ese caso. Personas que tenían problemas económicos aquí en Honduras tomaron la decisión, emigraron a Estados Unidos. Allá encontraron buen trabajo, allá tienen buenos ingresos. Ahora vea cómo está esa familia. ¿No es cierto que muchos de ellos ya están divorciados? Otros están separados. Esos padres ya perdieron a sus hijos. Allá algunos toman la decisión de que se van los dos, el esposo y la esposa. Allá encontraron trabajo ambos y están divorciados, están separados. Miren, el haber encontrado empleo los dos les trajo problemas. Encontrar empleo a veces no resuelve los problemas familiares. Entonces vemos, lo primero, una bendición. Segundo, otra que podría ser una causa principal para los problemas en la familia es cuando se desconoce el rol o el papel de cada miembro en el seno de la familia. O en otras palabras, cuando los papeles están invertidos. Una anciana estaba viendo el periódico, dijo, ciertamente este mundo está cabeza abajo. ¿Saben cuál era el problema? Lo había agarrado al revés. Bueno, en la familia saben que muchas veces los problemas también están al revés. Los papeles están invertidos. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios y él dice el verdadero papel de cada uno. Dice, hijos, allí dice la familia, ¿cuál es el papel de los padres? Según la recomendación de la Biblia es, padres, la recomendación a los padres es darles buena educación a los hijos. Y cuando hablamos de educación no es la escuela simplemente, porque solo a eso le llamamos educación hoy en día. Dicen muchos padres, mi responsabilidad es educar a sus hijos y busca la mejor escuela, la mejor universidad y paga lo que sea necesario. Eso es parte de la educación, pero no es toda la educación. La formación de valores, la relación familiar. Es decir, el padre tiene que entender que su responsabilidad es más que enviar los hijos a la escuela, al colegio o la universidad. La Biblia enseña de una buena educación a los hijos. Otra que es responsabilidad de los padres es una buena educación cristiana. ¿Saben qué? Muchos padres dicen, cuando las cosas andan mal, esto es responsabilidad del gobierno. Pero también en la iglesia decimos, esta es responsabilidad de la iglesia. Pero la Biblia dice responsabilidad de los padres. Somos los padres los primeros responsables en darle educación a los hijos y también darles educación cristiana. Escuché un programa decir que los niños deben ir a la iglesia no a aprender cosas nuevas,
sino deben ir a reforzar los conocimientos que sus padres ya le enseñaron en la casa. Así decía esta persona en su programa. Pero ¿cuál es entonces el papel de los hijos? También dice la Biblia: hijos, obedezcan a sus padres. El dueto de los hermanos. Eso es lo que enseña la Biblia. Y todos sabemos que es el problema número uno, o la queja número uno de todo padre es hijos desobedientes. ¿No es cierto? Esa es la queja número uno de los padres, hijos desobedientes. Y como resultado de la desobediencia vienen otras cosas más. Pero ¿qué dice la Biblia? Hijos, obedezcan a sus padres. Pero también dice la Biblia: hijos, cuiden a sus padres. Obedezcan y cuiden a sus padres. Yo lo entiendo así. Si usted lo entiende de otra manera, pues bueno, tiene su razón tal vez para entenderlo. Nosotros, los que somos hijos, hay una etapa de la vida cuando nuestro deber es obedecer. Pero llega un momento cuando nuestro deber es cuidar. Hay un tiempo en que nuestros padres tienen energía suficiente para trabajar, para ordenar, su mente lúcida, y ellos nos dan órdenes y nosotros las obedecemos. Pero llega un momento en que nuestros padres, su fuerza física va decayendo, a veces su capacidad mental también va menguando, y entonces nuestro papel cambia: cuidar. Personalmente pienso que el asilo de ancianos debe ser para aquellos que no tienen hijos, que no tienen quien los cuide. Personalmente lo creo así, porque dice la Biblia: cuiden a sus padres. ¿Y cuándo es que un padre necesita cuidado? Cuando está enfermo, cuando se ha debilitado, cuando le falla a veces la mente, cuando parece que habla cosas fuera de la lógica. Ya comienza el cuidado, porque tomará decisiones incorrectas muchas veces, y entonces es allí donde no necesita un hijo que le diga viejo tuerto, sordo, o cuántas expresiones ofensivas. Es que los papeles se invierten. Usted no recuerda cuando era niño, pero si no recuerda, yo se lo voy a recordar. Cuando nosotros éramos niños, con facilidad podíamos golpearnos, caernos, enfermarnos y morirnos. Pero habían unos padres que corrían al hospital, al médico, a algún lugar. Chineados nos llevaban. No podíamos ni siquiera mamar, y en la boca nos metían el pepe o la mamá, la chicha allí, porque éramos tan tullidos que ni eso podíamos hacer. ¿Recuerdan cuando no nos podíamos bañar? Que si no nos hubiesen bañado, los sopes nos hubieran comido. Entonces es allí cuando el padre cuida. Pero la cosa se da vuelta. Llega un momento cuando el hijo tiene más energías, tiene más salud, a veces tiene más dinero, y bueno, tiene más ventajas, y es allí donde comenzamos a dar lo que recibimos en algún tiempo. Y el papá nunca dijo: me debes tanto, me debes tantos litros de leche, me debes tantos galones que mamó en la mamá, me debes todas las noches de desvelo, me debes toda la medicina, me debes todos los pañales, me debes. Nunca nos dijeron me debes. Entonces nosotros jamás decir: papá, me debes, mamá, me debes. Al menos considero que no debería ser así. Pues dice la Biblia: hijos, obedezcan a sus padres y cuídenlos. Y la Biblia da una promesa, y es una promesa no de salvación, pero sí es una buena promesa. Dice: así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Y por haber invertido
estos papeles no nos está yendo muy bien en esta sociedad. No nos está yendo muy bien. También a veces tenemos problemas en la familia cuando no se acepta la realidad. Debemos aprender a ser realistas, no conformistas, pero sí realistas. La persona que no acepta su realidad tiene un problema, no busca consejo de nadie, porque no reconoce que tiene problemas. Y al menos escribí 3 cosas, pero pueden haber más. Nuestra realidad económica, nuestra realidad espiritual y nuestra realidad académica. Todos nosotros debemos entender cuál es nuestra realidad económica. Saben que muchas veces tenemos problemas en la familia porque siempre vivimos aparentando lo que no somos. Queremos ser lo que no somos. Queremos darle a entender a otros. Saben que hay jóvenes en nuestros tiempos que no invitan a su compañero a la casa de su papá porque ha vivido aparentando ser hijo de un millonario cuando no lo es. Y nunca quiere que se den cuenta quién es su mamá y quién es su papá. ¿Por qué no ser realistas? En el libro de Proverbios, capítulo 22, dice así: más vale ser conocido y respetado que andar presumiendo de rico. Lo vuelvo a leer. Más vale ser conocido y respetado que andar presumiendo de rico. Si económicamente somos pobres, ¿para qué aparentar que somos ricos? Cada quien debe, porque eso a veces nos ha dado problemas familiares cuando no aceptamos nuestra realidad económica. También nuestra realidad espiritual. Es que podemos andar siempre aparentando que somos santos. Una joven que cantaba en el ministerio de alabanza en una iglesia dijo: lo más triste para mí es que mi mamá llegue al culto, no puedo cantar. Y es que, y ella lo confesó después, dice, es que era muy malcriada con ella, entonces cuando ella llegaba me daba pena que me estuviera. Entonces la gente debe aprender. Entonces, ¿qué sentiría esa madre ver a su hija? ¿O qué sentía la hija ver a su madre? Otra vez Proverbios capítulo 28, versículo 13. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Lo leo otra vez porque es importante. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Cuando hablo de realidad espiritual es que tenemos que ser realistas. Si he pecado, reconozcamos ese pecado y pidamos perdón. Si es a Dios, a Dios. Si es a alguien de la familia, pues a esa persona. Fíjense que la restauración del hijo pródigo comenzó cuando él dijo: he pecado contra Dios y contra ti. ¿A quién le está diciendo? He pecado contra Dios, pero también he pecado contra mi padre. ¿Y a quién se lo dice? Se lo dice a Dios y se lo dice a su padre. Y allí comienza la restauración. Allí comienza, ¿sabe qué? La restauración familiar comenzó allí, porque allí hubo un banquete, allí hubo una fiesta, hubo una celebración, porque hay un joven que reconoce su realidad espiritual y la confiesa y busca la restauración donde debe ir. No fue al vecino, el problema era con el padre y allí fue. No era con la suegra, era con su padre. No era con los amigos, era con su padre. Lo que había derrochado eran los bienes de su padre. Entonces, donde él llegó, dice: papá, quiero comenzar de nuevo. Trátame como quieras, pero lo único que yo reconozco es que he pecado contra ti. Reconoció su realidad espiritual y buscó ayuda en el lugar apropiado. Su realidad académica también es importante. Pablo le escribió a los corintios y le dice: ustedes no son ni muchos sabios ni muchos nobles. Lo que ustedes tienen es porque Dios ha tenido misericordia de ustedes y les ha dado dones especiales.
pero preparados ustedes no son. Ni son ni muchos sabios ni muchos nobles. Bueno, yo entiendo. ¿Será que esos hermanos de Corinto se creían los doctores en todo? Y Pablo les escribe en la introducción a la carta: miren, ustedes no son lo que se creen ser. Acuérdense bien, no son ni muchos sabios ni muchos nobles. Y si esos dones no es por lo que son, es porque Dios se los ha querido dar. ¿Qué le dice Pablo? Hermanos, sean realistas. Si finalmente lo que tienen es porque Dios se los ha dado por misericordia, no por lo que son. Número 4. También nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a problemas familiares. No siempre tiene el diablo la culpa. Tampoco la tiene a veces las otras personas. Dicen algunos hermanos: ay, es que viera cómo me quitan la paciencia. No se la quitan, que no tienes. Dice el apóstol Pablo en la carta que él escribe a los romanos, Romanos capítulo 7, una cosa buena de Pablo es que él siempre dijo la verdad y la escribió para que la leamos y reconozcamos que hay cosas que a cualquiera le pueden suceder. Romanos capítulo 7 versículo 17 dice: así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Miren ustedes, él no está culpando que él es pecador por culpa de las mujeres. Hay hombres que se dicen: ¿sabe por qué? Por culpa de las mujeres. ¿Qué culpa tienen ellas? El culpable es el hombre. Luego es que lo culpable es mi esposa, que es mi... luego culpamos hasta los hermanos de la iglesia. ¿Sabe por qué me fui de la iglesia? Por culpa de esos hermanos. No, es por culpa suya. Dice Pablo: así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pues si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Pablo reconoce, dice: el problema está en mi interior y se llama pecado. Él no culpa a nadie. Él dice: el problema está en mí. Y gracias a Dios en el siguiente capítulo él dice que encontró la solución a su problema a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo enseña, que a través de la ayuda del Espíritu Santo él pudo encontrar la solución al problema que él tenía. Pero ¿saben qué es lo que él reconoce? Que en él está el problema. Su naturaleza pecaminosa lo lleva a pecar. Alguien escribió, David Ormachea dice, que nosotros no solamente nos equivocamos, sino que también pecamos. Cuando nos equivocamos debemos corregir el error. Cuando pecamos debemos arrepentirnos de ese pecado. Practiquemos el perdón y busquemos la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es buscar dones, sino para que nos ayude para no pecar. La Biblia dice que dos causas principales por las cuales debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Uno, para tener poder para testificar a otros. Segundo, para no pecar. Otras cosas serán añadiduras. Y número 5, que también causa problemas en la familia: la influencia del pensamiento mundanal que nos rodea. Saben que nosotros estamos rodeados de pensamientos que no son los mejores. Comenzando en nuestra casa, la televisión. La televisión nos muestra a nosotros modelos que no son los mejores. Es normal artistas casándose y divorciándose cada 3 meses. Y eso influye. Luego las telenovelas, luego las películas y todo eso. Finalmente llega uno a verlo como normal. Bueno, si se divorcia Jennifer López, ¿por qué yo no también? Luego, esas cosas nos van haciendo daño. Los medios de comunicación actuales, como hoy se oye decir mucho eso de Facebook, Twitter, ¿cómo se dice? Ni hablar puedo, y todas esas cosas, allí hay influencia positiva y negativa. ¿Saben qué?
Es triste también ver algunos mensajitos de personas que dicen ser cristianos, que dicen ser miembros de iglesia, en su manera de hacer comentarios igual que los demás, igual que los que no conocen a Dios. Saben, esas influencias, para estar a la onda, llega un joven a pedir consejo al pastor y le dice: pastor, ¿será pecado decir qué ondas? Simón loco, le contesta. Saben que muchas veces para ganarnos el favor de los demás, para ser amigo de todos, queremos ser como todos, queremos ser de todo. Y eso a veces nos causa daños. Por andar copiando de todo, a veces tenemos muchos problemas dentro de la familia. Los medios de comunicación son buenos, pero son dañinos, la mayoría. El pensamiento contemporáneo. Saben que tenemos maestros en la universidad, maestros en el colegio, tal vez los líderes comunales, los líderes departamentales, los líderes nacionales. Muchos de ellos no son el mejor ejemplo para nuestra familia. Ustedes saben que parece que fue el año pasado, un candidato a la presidencia en Guatemala, para reunir los requisitos y ser precandidato, tomó la decisión de divorciarse. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el modelo para la familia de alguien que quiere ser la máxima autoridad de un país y la primera decisión es el divorcio? ¿Dónde está? Entonces, nosotros estamos rodeados de pensadores, de personas que se dice que son nuestros modelos o nuestros dirigentes, nuestros gobernantes, que no son los mejores. Por eso, lo que nosotros necesitamos en nuestro tiempo es volvernos a la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es que tiene el pensamiento correcto, la mejor recomendación. ¿Saben para qué? Para vivir familias saludables. ¿Quiere vivir familias saludables? Busquen la palabra de Dios. Allí están los mejores consejos. Los practicamos, los vivimos y yo le aseguro que nos va a ir bien en nuestras familias. Dije el domingo pasado, esto no se logra en un año, no se logra en 3 meses, no se logra con intentarlo. Esto se logra por el resto de nuestra vida. Así que todo el tiempo dependemos de Dios, dependemos de su palabra y todo el tiempo luchamos hasta morir para lograr familias modelos y Dios nos va a premiar. La sociedad nos dará sus frutos también. Nos ponemos en pie y hacemos una oración especial más bien por nuestras familias. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, en este momento que en tu palabra encontramos nosotros pensamientos correctos que a veces no los consideramos tal vez muy apetecidos, sin embargo, Señor, son los mejores. Han funcionado en las personas que han luchado siempre para lograr familias que sean lo mejor. Estamos rodeados, oh Dios, de pensamientos y pensadores y modelos que no son los mejores para lograr buen éxito familiar. Sin embargo, Señor, hemos descubierto que tu palabra tiene las mejores ideas, los mejores consejos que son oportunos, son apropiados para que nosotros los vivamos, que nosotros hagamos todo el esfuerzo posible para lograr en este mundo que carece de valores, oh Dios, poder fundar los mejores valores. Dios, ayuda a nosotros como padres a ser modelos ante una sociedad, pero principalmente ante nuestros hijos, nuestra descendencia. Pedimos, oh Dios, también por los que somos hijos, que también seamos modelos ante nuestros padres y podamos no solamente obedecerles,
sino cuando sea el tiempo necesario, cuidarlos. Tu palabra nos enseña que así nos irá bien en esta tierra que tú nos has dado. Señor, pedimos también, no solamente por las familias aquí dentro de la congregación, sino también, Dios, por aquellas familias, aquellas personas que nos ven a través de la televisión. Señor, el propósito es llegar allá y poder contribuir, oh Dios, con estas recomendaciones para que sus familias vivan mejor. Pedimos en el nombre de Jesús, oh Dios, por aquellas personas que están viviendo familias difíciles, oh Dios, están viviendo momentos muy duros de dolor, de llanto, de miseria. Señor, que lo primero que hagan es que se vuelvan a ti, tal como el hijo pródigo que se volvió a Dios y se volvió a su padre, reconoció que se había alejado de Dios y también de su padre. Señor, sabemos que la mayoría de las personas en nuestros tiempos se han alejado de Dios y se han alejado de su familia. Pedimos, Dios, para que nos ayudes a poder aconsejar, a poder modelar, a poder influir, oh Dios, en todo lo que sea posible, porque queremos ver una sociedad cambiada, queremos ver una sociedad mejor, queremos ver una sociedad, Dios, que se libere del pecado, que se libere de toda atadura, que se libere de todo aquello que le puede dañar y que se vuelva a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos nuestras familias, las declaramos en bendición para tu gloria, les declaramos, oh Dios, libres de pecado, libres de todo aquello que nos puede dañar. Bendecimos nuestros hijos, bendecimos nuestra descendencia, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén.